Adelante, doctora. Buenas noches. Buenas noches, estimable audiencia, o buenas tardes, dependiendo del sitio donde nos estén acompañando. Para mí es un honor ser parte del webinario programado para este día, en el que trataremos un tema de gran importancia y cada vez de más relevancia para la región. Lleva por título Diagnóstico y manejo de la nefropatía mesoamericana, consejos prácticos. Tendremos dos panelistas cuya experiencia en el tema es insuperable, lo cual garantiza la altísima calidad de este evento. Les presento primeramente al doctor Ramón García Trabanino. Él es salvadoreño, director del Centro de Hemodiálisis de San Salvador y nefrólogo voluntario del Fondo Social de Emergencia para la Salud de Tierra Blanca. Y en segundo lugar les presento al doctor Vicente Sánchez Polo, guatemalteco, jefe del Servicio de Nefrología y Trasplante del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La dinámica consiste inicialmente con una presentación por parte del doctor García, el cual nos hablará del diagnóstico de la enfermedad, y posteriormente el doctor Sánchez se referirá al tratamiento. Les recuerdo que conforme avanzan las presentaciones, los participantes del webinario podrían ir escribiendo sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas. Anoten, de ser posible, su nombre y país de origen. Al final tendremos 20 minutos que dedicaremos precisamente a la discusión por parte de los panelistas de las preguntas del público. Sin más por el momento, damos inicio. Adelante, doctor García. Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Para mí es un gusto. Quiero agradecer primero a SLAN por esta invitación y a los colegas presentes, a todos los amigos, compañeros y las personas interesadas en este tema. Sin más ni más, pasamos a compartir la primera presentación y comenzamos. Primero que nada, quiero declarar que no tengo ningún conflicto relevante ni poco relevante que reportar. Vamos a basar la primera parte de este webinar en este artículo de revisión que realizamos recientemente con algunos colegas del área mesoamericana y que se publicó en el International Journal of Nephrology and Renovascular Disease el año pasado, en 2020. Si tienen tiempo, les recomiendo que lo revisen y lo lean, pues es un resumen bastante actualizado y completo, con algunas pinceladas extra de cositas que han surgido en este último tiempo más reciente. Nos vamos a basar en esta tabla. Vamos a hablar de diagnóstico, cómo diagnosticar a estos pacientes, cuándo sospecharlos y qué es lo que debemos hacer cuando se nos venga a la mente un paciente con esta patología, con nefropatía mesoamericana en la consulta. Así que en este artículo que les comentaba hay una definición de nefropatía mesoamericana. Esta es una versión en español de lo mismo que está publicado. Está disponible, si alguien la solicita, se la podemos compartir con el mayor de los gustos. Y es bien importante que empecemos a ver que el diagnóstico inicial o sospecha es bastante incertero, ¿no? Muchas otras patologías pudieran cuadrar dentro de este esquema, si no es porque al final, al pie de nota, ponemos que todo esto, un filtrado glomerular disminuido, ya que excluimos a una buena cantidad de pacientes en estadios iniciales, pero en ausencia de hipertensión, diabetes, lesión renal aguda, enfermedad renal congénita o hereditaria, problemas obstructivos urológicos o también en ausencia de proteinuria significativa, que nos lleva el diagnóstico hacia otro tipo de patologías como son las glomerulonefritis. Luego de la sospecha pasamos al caso probable, siempre con un filtrado bajo. Se insiste mucho en que las creatininas que se utilicen para el filtrado glomerular sean trazables a IDMS, a espectrometría por dilución isotópica de masa. Esto se puede saber fácilmente con solo ver el rango de referencia que nos dan de la creatinina. Ahí podemos ver si es de las creatininas antiguas o de las modernas que ya son trazables. En las antiguas, generalmente el rango aceptado para varones, para masculinos, era hasta 1.4 o 1.5 miligramos por decilitro, pero cuando son trazables a IDMS, generalmente el rango máximo que nos va a reportar al laboratorio es hasta 1.2
o 1.3 miligramos por decilitro como máximo. Así podemos discernir de forma rápida si la creatinina que nuestro laboratorio nos está proveyendo es trazable a IDMS o no es trazable, si es de las que podemos utilizar en las fórmulas modernas como la CKD-EPI o no. Además de eso, con albuminuria, proteinuria, pero para el diagnóstico probable, aquí sí le sumamos dos factores importantes. Primero, hipocalemia y segundo, hiperuricemia. Estas dos entidades se han visto muy relacionadas con la enfermedad. Ahora, por supuesto, para descartar lesión aguda, hay que repetir esto a los 3 meses o 12 semanas, ¿no? Siempre en ausencia de hipertensión, de las causas clásicas de la enfermedad renal, diabetes, enfermedades congénitas, obstrucción, etcétera, y la confirmación de caso mediante biopsia, aunque esto está muy poco disponible generalmente en nuestro medio, y no todos los pacientes van a cumplir un criterio para realizar una biopsia. Bueno, volvemos a la tablita con la que empezamos y nos vamos a dedicar a la primera parte. Estamos hablando generalmente, no exclusivamente, pero generalmente estamos hablando de paciente masculino joven que viene de una región endémica, indistintamente de la ocupación, aunque mayormente son agricultores, ya vamos a ver, y que realizan trabajo caliente y presentan un antecedente familiar. Estas son preguntas sencillas que podemos hacer. Vamos a ir revisando la evidencia que tenemos para cada una de estas cosas. Bueno, masculino joven, desde la primera descripción hace ya casi 20 años de la entidad, nos dimos cuenta que esta era una enfermedad de varones entre 20, 30, 40, 50 años de edad. Y esto, todos los estudios han salido confirmativos de este factor demográfico, de este grupo que es al que debemos siempre sospechar, sin dejar de lado otros grupos, por supuesto. Con relación a lo de ocupación indistinta, aquí les pongo algunos artículos en donde también se ha descrito la enfermedad de la nefropatía mesoamericana ya no solo en agricultores, sino también en otras ocupaciones, siempre y cuando esa persona trabaje o viva en una región endémica. Y en algunos estudios comparativos se ha visto que algunas ocupaciones presentan un mayor riesgo, por ejemplo, el corte de la caña de azúcar, porque es una actividad intensa, aún los trabajadores no lo reconocen, es el peor de los trabajos, dicen ellos, es el más fuerte, es el más pesado. Con relación al trabajo caliente, aquí les dejo algunos mapas de mi tierra, de El Salvador, y al lado izquierdo de su pantalla pueden ver una publicación de la revista Alerta del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, donde se ve la mortalidad por enfermedad renal crónica en el país. Como ven, hay áreas que tienen una mortalidad por debajo, digamos, de lo esperado, y hay otras áreas en rojo y hasta en café que tienen mortalidad mucho más alta de lo esperado. En mitad de la diapositiva ustedes van a ver la prevalencia de pacientes en diálisis. Aquí tenemos mortalidad, aquí prevalencia, los mapas casi que se calzan, y por último a la derecha, perdón, tenemos temperatura, mortalidad y prevalencia en diálisis. Este último que vemos aquí es el de mortalidad, ese es el de temperaturas y ese es el de prevalencia. Y siempre nos damos cuenta de que si queremos buscar a estos pacientes tenemos que seguir las áreas calientes, más que todo en las zonas de la costa. Lo interesante de todo esto es que si nos vamos a la región, el fenómeno se replica. Y hay varios estudios que han demostrado que en las zonas más calientes es donde estamos encontrando estos focos de exceso de pacientes varones jóvenes sin una causa clásica o habitual que explique su daño renal. El trabajo caliente, bueno, el calor es tan importante que aún New England Journal of Medicine dedicó una editorial a este respecto. Y nos movemos rápidamente a la segunda parte. ¿Cómo es que estamos encontrando o diagnosticando a estos pacientes? Bueno, comenzamos con este estudio que se realizó en Nicaragua. Aquí tenemos una tabla a donde vemos algunos de los factores de riesgo que ellos encontraron. Tengo problema con la secuencia de diapositivas en este momento. Si me disculpan, voy a tener que dejar de compartir la pantalla.
En un momento estoy de regreso con ustedes y pido disculpas. Muy bien. Regresamos a la presentación y pido disculpas porque ha habido un problema con la actualización de la nube en la presentación y he perdido varias diapositivas. Entonces vamos a continuar la charla guiándonos sobre la tabla que les hablé al principio y es la que nos va a dirigir todos los pasos en este momento. A ver, hablábamos del trabajo caliente, la ocupación indistinta y el paciente masculino joven. A partir de ese momento realizamos una búsqueda comunitaria del paciente y buscamos creatinina alta, tasa de filtrado bajo o la presencia de albuminuria. Recordemos que en los estadios iniciales de la enfermedad renal, la creatinina puede ser normal, el filtrado puede ser normal, pero sin embargo ya podemos estar en categoría 1 o categoría 2 de la clasificación CADIGO si estamos en presencia de albuminuria o de otro tipo de evidencia de lesión renal. En segundo lugar, podemos ver estos pacientes también acudiendo a la consulta y generalmente van a llegar por calambres, por debilidad, por disuria o por golpe de calor o fiebre. Tenemos que tener todo esto en mente. El paciente puede llegar a consultarnos al primer nivel por la presencia de calambres y esto lo hemos visto documentado en muchos estudios que hemos publicado, además de la debilidad muscular, de la disuria, que esta disuria tiene una peculiaridad, que es aséptica, no asociada a una infección de vías urinarias. Todavía no sabemos por qué, pero en los últimos 2 años se han publicado 2 investigaciones, una de ellas de la Universidad de Boston, donde se ha visto que el paciente que presenta disuria con el tiempo tiene una predisposición a luego presentar ya abiertamente los criterios de nefropatía mesoamericana. Y por último, debemos tener mucho cuidado con el paciente que viene de estas regiones agrícolas calientes y que se presenta con un golpe de calor o con deshidratación. Por último, tenemos el caso peculiar, y esto lo hemos visto también en muchos estudios en Guatemala, en Nicaragua, por parte del grupo de la Universidad de Colorado, por parte del grupo de la Universidad de Boston y también por parte del grupo de Nicaragua, donde hemos visto del Baylor College of Medicine, donde hemos visto que muchos de estos pacientes debutan con una lesión renal aguda. La lesión renal aguda es una patología que tenemos que tener en mente siempre, no solamente en el contexto de la nefropatía mesoamericana. Muchas lesiones renal agudas se nos escapan en la sala de urgencias del hospital porque simplemente a lo mejor no la estamos pensando siempre. Y cuando tengamos un paciente con lesión renal aguda, con un antecedente familiar, que realiza un trabajo caliente, viene de una región endémica, tenemos que sospechar nefropatía mesoamericana. No lo tenemos muy claro si esto es causa o efecto, porque sabemos perfectamente que los pacientes con enfermedad renal crónica son pacientes que van a tener una predisposición, enfermedad renal crónica de cualquier causa, no solamente la nefropatía mesoamericana,
van a tener una predisposición a presentar lesión renal aguda. Entonces, a lo mejor estos pacientes ya tienen un grado leve de daño renal y el trabajo caliente los mete en deshidratación y van a acudir por la lesión renal aguda o por síntomas de deshidratación y debemos sospechar la patología. Por último, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Cómo vamos a completar el diagnóstico en estos pacientes? Bueno, como hablábamos al principio y según veíamos en la tabla, estos pacientes en estadios iniciales, en categoría que digo G1, G2, G3, G4 todavía, presentan potasio bajo. Y esto no me atrevo yo a llamarlo patognomónico, pero todavía, pero sin embargo es muy curioso. Si comparamos a estos pacientes contra, por ejemplo, grandes bases de datos poblacionales en Haynes, nos vamos a dar cuenta de que son pacientes renales que ya deberían tener el potasio elevado y sin embargo tienen potasio bajo. Este dato en particular debe hacernos sospechar nefropatía mesoamericana. Además, si se acompaña de hiperuricemia, con mucha mayor razón. La hiperuricemia también ha sido documentada en muchísimos estudios en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Y por último, otro factor que todavía no sabemos qué tan relacionado está, pero que es muy frecuente, es la presencia de cristales de uratos en la orina. No debemos olvidar descartar diabetes con una prueba de glucosa, la hipertensión arterial con la toma de la presión, verificando que el paciente también si no está tomando algún medicamento antihipertensivo. Debemos descartar glomerulonefritis. La mayoría de las enfermedades glomerulares, la mayoría, no todas, se presentan con mucha proteinuria. Entonces, la presencia de proteinuria, ya sea en una relación albúmina-creatinina, en una muestra de orina al azar, o en la recolección de 24 horas, nos va a ayudar a poder descartarlo. Y además podemos descartar obstrucción mediante una ultrasonografía. La ultrasonografía nos va a dar además un parámetro muy importante, y es que en muchos pacientes que presentan creatininas todavía normales, pero tiene potasio bajo y ácido úrico alto, puede haber ya hiperecogenicidad del parénquima y con el tiempo también reducción del volumen de los riñones. Pero inicialmente no vamos a ver todavía esa disminución en la longitud renal abajo de 9 milímetros. Generalmente lo primero que empezamos a ver desde estadios iniciales es la presencia de hiperecogenicidad. Esta es la parte, digamos, inicial de este webinar para que podamos identificar a estos pacientes y a continuación el doctor Vicente Sánchez Polo va a pasar a hablarnos sobre lo que conocemos o sabemos del tratamiento y nos dará algunas recomendaciones que espero que nos sean de utilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor García. Continuamos con el doctor Vicente Sánchez Polo. Muchas gracias, estimados amigos. Querido Ramón, se nota que manejas el tema, que no necesitas diapositivas para contarnos esta historia. Mis sinceras felicitaciones y sobre todo, pues, reconocerte como autoridad en nuestro continente en el tema. Un saludo, querido Ramón. Y sí, efectivamente, vamos a hablar un poquito acerca de algunas ideas, como le he puesto acá, de tratamiento, porque realmente no hay nada escrito, no tengo ningún conflicto de interés, pero sí muchos intereses sin conflicto. Saludos acá desde Guatemala y vamos a estar platicando en los siguientes minutos algunos aspectos generales de la nefropatía mesoamericana, algunas ideas sobre el tratamiento, tratamiento fundamentalmente la prevención y la educación como piedra angular, algunas acciones implementadas en diferentes países que quiero contar algunas historias de éxito porque ya se han logrado bastantes avances en algunos países de la región para aterrizar, aunque sea de panzazo, con algunas preguntas a considerar de cara al futuro. Esta es Mesoamérica, sitio donde inicialmente se describió la nefropatía mesoamericana. Como dice Pablo Gallinazo, en donde se habla el español y se come el maíz. Acá es Mesoamérica y este es mi país, Guatemala, en donde esperamos algún día podernos encontrar y podernos saludar y abrazar fraternalmente. Como todos sabemos, la enfermedad renal crónica fundamentalmente depende de factores de riesgo, los cuales se pueden prevenir y se pueden tratar en la mayor parte de ellos.
que la enfermedad renal crónica actualmente en el mundo, más de 276 millones de habitantes la pueden padecer y que es muy importante retardar la progresión del mismo, que hay entre casi 10 millones de habitantes en el mundo que pueden tener estadio terminal de la enfermedad renal crónica, en donde estamos pensando en un abordaje lógico, en donde los sistemas de diálisis juegan un papel importante, pero que el trasplante renal es la mejor opción terapéutica. Pero que de esos 10 millones, únicamente 2.6 millones de sujetos en el mundo están siendo o reciben un tratamiento. Y esto es muy interesante en esta publicación reciente que les invito a leer. Se estima que hay 9 millones de personas en el mundo que sufren enfermedad renal y la mayoría viven en países pobres. Solo un 4% tienen acceso a tratamiento y que en comunidades en pobreza la enfermedad renal crónica inicia desde antes de nacer. Que el bajo peso al nacer, la malnutrición y la falta de acceso al servicio de salud son determinantes sociales de la enfermedad renal crónica y que muchas soluciones, tanto desde el punto de vista de prevención como tratamiento, son decisiones políticas. Por lo tanto, sabemos que en la nefropatía mesoamericana, o se propone que en la nefropatía mesoamericana, si nosotros analizamos esta gráfica, aquí tenemos la permanencia del individuo en el mundo, aquí tenemos la pérdida funcional de la función renal por medio del envejecimiento, y que hay algunos sujetos que tienen factores genéticos que le predisponen a la enfermedad renal crónica, pero que no viven en un ambiente permisivo. Pero que en otros, como podría ser la nefropatía mesoamericana, hay gente que tiene la predisposición genética y además viven en un ambiente permisivo en donde el contexto juega un papel muy importante en el aparecimiento y desarrollo de la enfermedad. De manera que en este modelo conceptual que nos parece muy interesante, en un medio de pobreza como son nuestros países, en donde se incrementa tanto el estrés psicológico como el estrés ambiental y el estrés físico, se pueden producir cambios epigenéticos. Epigenéticos desde el punto de vista de que es el insulto tan repetido y tan reiterado que las personas sufren tanto estrés que favorece la inflamación, aumentando los factores de riesgo, aumentando la progresión y acelerando la pérdida de la función renal, en donde se postula que eso también puede ser parte de la fisiopatología o de la etiología de este problema. Y en esta publicación que Ramón mencionaba, nosotros hablamos de los determinantes sociales de la enfermedad, en donde hablamos que, en primer lugar, el golpe de calor juega un papel muy importante, pero que también la contaminación a la cual la comunidad está expuesta podría jugar un papel fundamental a través de la contaminación ambiental, contaminación del agua, exposición a toxinas o agroquímicos, y que esos elementos sociales que hablamos, la pobreza, bajo peso al nacer, la malnutrición, juegan un papel muy importante en donde la comunidad que está expuesta a estos medios puede estar siendo favorecida por este problema. Entonces, en cuanto al manejo y el tratamiento, les traigo algunas ideas despeinadas porque la verdad es que no existe nada muy puntual, no existe la píldora mágica que trate este problema, pero sí algunas consideraciones que son sumamente importantes. En primer lugar, recordar que ese es el modelo conceptual de la enfermedad renal crónica, cualquiera sea la causa. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad y tenemos nosotros que agregar la nefropatía mesoamericana dentro del modelo conceptual de la enfermedad renal crónica, porque la tenemos que abordar exactamente igual, desde la detección de factores de riesgo, desde la reducción de ese riesgo, del tratamiento del daño para tratar la progresión de la enfermedad renal crónica, porque tenemos que recordar que la enfermedad renal crónica, al igual que el amor, ¿verdad?, debería ser lenta, progresiva, degenerativa, irreversible, costosa. Es exactamente igual, ¿no? O sea, no podemos nosotros cambiar esa definición, pero tenemos que abordarla igual. No podemos decir que existe un tratamiento para la enfermedad crónica por otras causas tradicionales y otro tratamiento para la enfermedad renal crónica de causa tradicional. Y de hace ya muchos años, el grupo del estudio renal con los SARTAM demostró y propuso esta hipótesis, y es que entre más temprano tratemos nosotros a los pacientes con algunas medidas de prevención y de nefroprotección, la supervivencia de esa función renal va a ser mejor que si nosotros las tratamos de una manera muy lenta. Si nos tardamos más en tratar esos pacientes, lo más probable es que van a llegar a diálisis mucho más rápido. Y el estudio también de Gansbenborg en Holanda, ellos están en el grupo de Gansbenborg, también demostró que esto es importante hacerlo. Porque si nosotros tratamos tempranamente la prolongación, la supervivencia
del filtrado glomerular estimado es mucho mejor que aquellos que se tratan muy tardíamente, de manera que entre más temprano abordemos el problema es mejor. En Estados Unidos ya se ha demostrado que tomando medidas de nefroprotección y de prevención, vean ustedes cómo se ha retardado, se ha aplanado básicamente la incidencia y prevalencia de casos nuevos con enfermedad renal crónica que requieren diálisis en Estados Unidos. En Europa, ese es un grupo de Dinamarca y esto de hace ya muchos años. Vean ustedes cómo después de que implementaron medidas de protección se retardó, se aplanó esta curva tanto en no diabéticos como en amarillo en la población diabética. De manera que es importante y esto es costo efectivo. Hay muchos estudios, pero este es un estudio ya de hace muchísimos años. Se los traigo intencionalmente para que vean que hace mucho tiempo se sabe que en aborígenes australianos hubo una reducción del 63% y 50% respectivamente en la incidencia de enfermedad renal crónica estadio final y muerte no renal con el uso de inhibidor de la enzima conversora de angiotensina. Y el ahorro estimado a los 2 años fue de $4.1 millones en gastos por diálisis. De manera que es costo efectivo el tratamiento de la prevención. Ahora, en la nefropatía mesoamericana, ¿qué tanto progresan nuestros pacientes? Y este es un trabajo que está en presa y le agradezco mucho a mi amigo Marvin González Quiroz de Nicaragua, que me facilitó esta documentación en donde ellos analizaron un grupo de biopsias N26 en El Salvador y en Nicaragua, un seguimiento de 5 años, sujetos que les habían hecho biopsias hace 5 años, ellos los han seguido hasta el día de hoy, y vean ustedes cómo el 50% de ellos han mantenido una tasa de filtración glomerular estable, 35% de ellos tuvieron una pérdida entre -5 a -1 ml minuto de filtrado glomerular al año, pero que un grupo de un 15% tuvieron una pérdida abrupta, rápida y sobre todo llegaron a diálisis de una manera mucho más rápida. Es decir, no es tan insidiosa o tan lenta como pensamos, sino que es muy variable, pero un grupo de pacientes pudiera tener una caída más rápida del filtrado glomerular. Y cuando analizamos esto, se ve que los sujetos con fibrosis intersticial moderada severa tuvieron mayor riesgo de progresión. A más fibrosis, mayor progresión, y aquellos con esclerosis segmentaria, vean ustedes cómo, y albuminuria, se asociaron a progresión más rápida, lo que sugiere una enfermedad más activa. Aquellos individuos que estaban más inflamados y más albuminuria, tuvieron una caída del filtrado mucho más rápido que aquellos sujetos que no. Lo que sugiere que la exposición al calor y el trabajo extenuante fue un factor muy importante en esos pacientes que se progresaron mucho más rápido y que un cambio, dicen los autores, en la actividad laboral podría ser un elemento protector en esto. De manera que pueden caer muy rápido el filtrado y todos sabemos que la referencia temprana es muy benéfica en esos pacientes. Todos sabemos que podemos incrementar el trasplante anticipado, el incremento de diálisis peritoneal, inicio de la terapia de diálisis con fístula y menor costo. Tenemos grandes beneficios en nefrología de la referencia temprana al nefrólogo, pero también hay beneficios cardiovasculares, disminución de la insuficiencia cardíaca, disminución de la fibrilación auricular, disminución del infarto al miocardio, disminución de la mortalidad. Por lo tanto, la referencia temprana es muy importante. En este artículo que ya Ramón ha comentado, que les recomendamos mucho que ustedes lean porque es una revisión bastante extensa desde el punto de vista de los clínicos, los que vemos a los pacientes, estamos acá plasmando un poco de la experiencia. Nosotros recomendamos fundamentalmente para tratar estos pacientes que las medidas de prevención deben ir desde garantizar el agua potable, bebible y segura, así como promover una adecuada hidratación, motivar al paciente o al trabajador a tener periodos de descanso, reduciendo la exposición al calor en su sitio de trabajo, manteniendo periodos de descanso a la sombra, eso es importante, evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos, particularmente los AINES, evitar el uso de medicamentos en base a hierbas y evitar el alcohol, particularmente el alcohol casero. También recomendamos utilizar equipo de protección adecuado y evitar la exposición a agroquímicos. No hay evidencia suficiente para el uso de farmacoterapia para prevenir o retardar la progresión de la enfermedad renal crónica, incluyendo IECAS o ARA2, alopurinol o esteroides. Sin embargo, el uso de estos y otros medicamentos en forma clínica adecuada e individualizando cada caso podría ser adecuado en algunos pacientes. No hay estudios grandes que realmente nos digan que estas medidas de nefroprotección que utilizamos en otras formas de progresión de la enfermedad renal crónica puedan funcionar, pero cada uno de ustedes y nosotros podemos en nuestro caso, en nuestro campo, en cada paciente, utilizar algunos de estos medicamentos o algunas de estas medidas. Como por ejemplo, ese trabajo que me pareció muy interesante, es un trabajo experimental
acerca de el efecto del golpe de calor en la nefropatía y el daño hepático que pueden ser mejorados con el alopurinol. Este estudio es un estudio hecho por varios grupos de trabajo, dentro de ellos el grupo de la Universidad de Colorado y también el Grupo Instituto de Cardiología Ignacio Chávez de México y algunos investigadores centroamericanos como nuestro amigo Ramón García y Emanuel Jarquín. Es un modelo murino de daño renal asociado a golpe de calor. Estas ratitas las dividieron en 4 grupos, un grupo control, un grupo recibió control más alopurinol, otro grupo estuvo expuesto al golpe de calor y otro grupo golpe de calor más alopurinol. Fueron 7 ratas por grupo, se expusieron todos los días a 39.5 grados de temperatura, 30 minutos diarios, 7 días de la semana por 5 semanas. Se evaluó si el alopurinol provee algún efecto protector ante el daño por golpe de calor y deshidratación. Las ratitas tenían agua para beber ad libitum y la histología renal y hepática se evaluó, así como la función renal. Y vean ustedes cómo aquí están los 4 grupos: control, alopurinol, golpe de calor más alopurinol. Vean ustedes cómo básicamente, como era de esperarse, el grupo que expuesto al golpe de calor tuvo cambios en la osmolaridad sérica y en la osmolaridad urinaria, obviamente se incrementó, pero que también el grupo que estuvo expuesto al golpe de calor tuvo un efecto más protector cuando se le daba el alopurinol en cuanto no solo a osmolaridad, sino que también en cuanto al efecto sobre el ácido úrico. Pero que esta copeptina, es muy interesante la copeptina, porque la copeptina es un biomarcador de vasopresina, se ve sumamente elevada a nivel de cuando la ratita está expuesta al calor, más el alopurinol, más la deshidratación, perdón, pero que ese efecto no se ve visto cuando se le agrega alopurinol, lo cual sugiere que el ácido úrico tiene un papel importante en la producción o en la estimulación de la vasopresina, como ustedes pueden ver acá. Pero volviendo al tema de todos los elementos que nos ayudan a nosotros a establecer si hay lesión renal aguda, vean ustedes cómo cuando se observa la enzima conversora angiotensina a nivel del borde de cepillo del túbulo, que esto es un efecto, digamos, que nos estima el daño a nivel tubular, vean ustedes cómo se ve disminuido en el golpe de calor, pero se ve mejorado y que mejora dramáticamente cuando le agregamos el alopurinol, lo cual quiere decir que tiene un efecto protector en cuanto a la destrucción del borde de cepillo que se encuentra en el tubo contorneado proximal. Y cuando hablamos de la presencia de macrófagos, miren cómo se incrementa en el grupo que está expuesto al calor y ese efecto se ve protegido fundamentalmente cuando le damos el alopurinol. Cuando nosotros hablamos y vemos acá, por ejemplo, otros marcadores, ¿verdad?, de inflamación, vean ustedes cómo se ven aumentados, ¿verdad? Así como la colágena se ve aumentado y el CD3, o sea, la presencia de los neutrófilos T-cells, vean cómo se ve atenuado el efecto cuando les damos alopurinol o les dan alopurinol a estas ratitas. Al mismo tiempo, hemos de recordar que la fructosa se estimula en el efecto del calor, ¿verdad? La fructosa estimula el ácido úrico y vean cómo se ve estimulada acá la fructosa en el calor y ese efecto se ve inhibido cuando le damos alopurinol. Similar situación con el ácido úrico, se ve disminuido cuando damos el alopurinol aún en presencia de calor y marcadores inflamatorios como esta proteína que es atractora de los monocitos, vean cómo también se ve inhibida cuando le damos alopurinol en presencia de calor. En este elemento que me parece que es muy importante porque es una proteína que se asocia al heat stroke, al golpe de calor, vean ustedes cómo se ve elevada, cómo provoca inflamación a nivel de los túbulos y vean cómo se ve inhibida con el uso del alopurinol, de manera que pareciera, y los autores sugieren que se deben hacer estudios en pacientes en cuanto al uso del alopurinol para proteger. Como todos sabemos, esta es una epidemia que ya fue preconizada y ya fue definida por la sociedad y por la Organización Mundial de la Salud como un problema serio de salud. Y entonces hay algunas políticas que se recomiendan y nosotros también recopilamos y es básicamente, queremos traerles a colación, establecer registros sistemáticos de neuropatía mesoamericana o incorporar los datos a los ya existentes. Crear y fortalecer las leyes de protección laboral del trabajador, particularmente para aquellos que están expuestos a estrés térmico, trabajos arduos, prácticas de hidratación y adecuada protección contra agroquímicos. Desarrollar una infraestructura enfocada en proveer agua potable, segura, limpia y disponible.
También entrenar nefrólogos, pero no solo nefrólogos, también médicos de atención primaria que puedan estar en las comunidades, así como proveer entrenamiento adicional a otros proveedores de salud, específicamente a los cuidados, en los cuidados de la nefropatía mesoamericana. También recomendamos aumentar y descentralizar la infraestructura médica, áreas de consulta externa, prevención y espacio para hacer biopsias renales, así como modernizar y ampliar la capacidad para proveer terapias de reemplazo renal. Los nefrólogos, aunque quisiéramos, no podemos estar en todos lados, así es que es mejor entrenar realmente a otros miembros del equipo de salud para que puedan apoyar. Desarrollar campañas educativas para expandir el conocimiento de la nefropatía mesoamericana, combatir el temor y la desinformación que existe entre la población, porque eso es muy importante en las comunidades. La gente no tiene conocimiento, solo saben que algo en los riñones está matando, que la gente se hincha, que deja de respirar bien, y es realmente importante los planes educativos. Comprometerse con los individuos y comunidades afectadas para entender sus prioridades con respecto al manejo integral de la nefropatía mesoamericana. Como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud ya han establecido enfermedad renal crónica como una prioridad desde hace ya varios años. Ellos establecen fundamentalmente que es un grave problema de salud pública, que se deben haber agendas de investigación, que se deben promover alianzas con otros sectores en donde la enfermedad, su abordaje se fortalezca la vigilancia de la enfermedad renal crónica, las capacidades en relación con la salud ambiental y ocupacional, intervenciones preventivas, incluida la educación sobre la salud, que se fortalezcan los servicios de salud y que se brinde apoyo técnico a los Estados miembros para fortalecer los sistemas de vigilancia y facilite el avance de prioridades de investigación de las enfermedades renal crónicas. O sea, ¿es un problema de salud pública? Sí que lo es, y por lo tanto la OPS está comprometida. Algunos países, para ir terminando con algunas historias. Vean ustedes, por ejemplo, en Guatemala, a raíz de este simposio en donde se organizó por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, su Dirección General de Investigación y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el año 2018, se creó una comisión en donde está conformada por el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, la Unidad Nacional para Atención al Enfermo Renal Crónico, la Fundación para Atención al Niño con Enfermedad Renal Crónica, el Grupo Pantaleón y Azucareros de Guatemala, quienes son básicamente los consorcios que cultivan y exportan el azúcar en Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Universidad de San Carlos, una comisión multisectorial. Es muy interesante porque todos los actores que podemos incidir positivamente en este problema, nos estamos sentando a la mesa para poder dialogar. Y esta comisión básicamente es multisectorial, fomenta la discusión, priorización y organización y divulgación de una agenda de trabajo fundamentalmente académica y sobre todo muy práctica y proactiva, en donde se va a determinar la prevalencia de este problema en Guatemala, establecer la relación con sus factores de riesgo, establecer algunas actividades de intervención, compartir algunos resultados de los estudios que cada quien está haciendo y sobre todo recomendar algunas intervenciones. En Guatemala, en la costa sur, aquí es el departamento de Escuintla, vean ustedes cómo a medida que se ha implementado la clínica de atención al enfermo renal, se han incrementado también los datos. Tenemos esta cantidad de hipertensos, pero hay 788 enfermos renales, pero para que vean ustedes la tasa de crecimiento, básicamente en pocos meses, miren ustedes cómo realmente esto ha crecido. Prácticamente en 4 meses que inició la clínica empezó a crecer porque la enfermedad renal crónica es increíble. ¿Cómo la están abordando ellos? Pues bueno, lo que están haciendo este grupo de trabajo liderados por el doctor Jair Romero, están haciendo jornadas de detección oportuna y también visitas a las fábricas, a los ingenios para dar programas de educación en salud renal en donde se les enseña a los pobladores acerca de los cuidados de los riñones. Esto es diapositiva. Este trabajo es compartido por mi amigo el doctor Ramón García Trabanino, a quien le agradezco. Es el Reglamento General de Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo allá en la República Hermana de El Salvador, en donde muchas cosas destacables, particularmente lo que ya mencionamos, el acceso al agua potable está incluido dentro del reglamento. También hablan acerca del calor y particularmente los niveles del consumo metabólico a que la gente tiene acceso. Por ejemplo, el consumo metabólico muy pesado es donde las personas tienen actividad muy intensa
intensa de trabajo forzado a ritmo forzado y también las recomendaciones en relación a tomar las medidas de protección a la salud del trabajador en función de ciclos de trabajo y recuperación. Por ejemplo, una persona que está muy expuesta al trabajo, muy pesado, mucho calor, tiene que tener 25% de trabajo y 75% de recuperación. Son políticas a las cuales se tienen que llegar para proteger a la persona más vulnerable, en este caso las personas que están más expuestas al calor y al trabajo más pesado. Agradezco a Martita Avellán, que me ha compartido el procedimiento para la elaboración del protocolo hidratación, sombra, descanso y protección que está vigente en Costa Rica, en donde seguramente ella en la discusión nos puede contar un poquito más, pero es un protocolo bastante completo que va desde la evaluación del estrés térmico, los índices de calor por las regiones climáticas, y muy interesante porque establecen ya un protocolo de hidratación, sombra, descanso y protección para estos pacientes. Si vean ustedes acá cómo está la tabla del índice de calor, cómo están las medidas de prevención según el nivel de riesgo que tienen que tener los trabajadores expuestos, así como el protocolo de hidratación, sombra, descanso y de protección. Para concluir entonces, las preguntas clave, porque no lo sabemos todo, apenas pienso yo que estamos poniendo los pies adentro del agua, pero no nos hemos sumergido en esta enfermedad que es sumamente interesante, pero que sobre todo tiene un impacto tremendo en salud pública y deja a esta conferencia muchas preguntas. ¿Esta nefropatía mesoamericana ocurre en todo el mundo o solo en regiones tropicales? ¿Es la misma enfermedad que ocurre en diferentes partes del mundo o son distintas epidemias que ocurren simultáneamente? Porque también se ha reportado enfermedad renal crónica no tradicional en el sur de la India, en Sri Lanka, en el norte de Egipto, en algunas otras regiones calurosas, pero también en regiones no calurosas. ¿Cuál es la prevalencia en lugares donde están expuestos al calor, pero no a otros factores? Los grupos afectados son los mismos en todas las regiones en riesgo, es decir, siempre va a afectar a los mismos. ¿Por qué a unos sí les pasa? Por ejemplo, hay estudios en cortadores de caña de azúcar en el Brasil, en donde sí que es verdad que hacen injuria renal aguda repetitiva a los trabajadores, pero no tienen nefropatía mesoamericana, no desarrollan una enfermedad crónica, progresiva, degenerativa e irreversible, y eso puede pasar en otras partes del mundo y también en otras ocupaciones. En la población en riesgo, ¿qué factor determina a quién le va a dar la enfermedad? ¿Por qué no le da a todos o a todas las personas que están expuestas a este problema? Son preguntas que seguramente en el futuro los que estamos interesados en este tema tenemos que investigar. Les quiero agradecer mucho su atención y este es el equipo de nefrología acá en Guatemala. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Esperamos vernos muy pronto y agradezco mucho a SLAN, particularmente a nuestra querida SLAN, y a ustedes el tiempo de su asistencia. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez. El doctor García nos solicita 4 minutos para ampliar su tema tras resolver el problema que tuvo con la nube. Entonces, adelante, doctor García, los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, Marta, y con las disculpas del caso a todos los asistentes. Por alguna razón curiosa falló la nube, pero afortunadamente tenía respaldo en otra nube. No vamos a repetir lo que ya se habló, pero sí vamos a mostrar alguna evidencia muy rápidamente. De hecho, pues unos 4 minutos como máximo. Ok, nos habíamos quedado acá en este punto y íbamos a hablar un poquito de la experiencia del Fondo Social de Emergencia para la Salud de Tierra Blanca, que es una organización comunitaria. El Fondo Social de Emergencia, yo soy un nefrólogo voluntario, ellos son los organizadores, son los verdaderos héroes que hacen todo esto posible. Hemos realizado más de 10,000 pruebas de creatinina, toma de presión arterial, hemoglobina general, urianálisis o general de orina de 2004, y hemos logrado diagnosticar más de 1,000 casos hasta la fecha. La gran mayoría de ellos, el 90%, son nefropatía mesoamericana y un 10% son de las causas habituales clásicas, como puede ser, por ejemplo, la diabetes o la hipertensión arterial. Lo importante de esto es que se les ofrece la oportunidad de una evaluación gratuita por el nefrólogo, en este caso mi persona, pero aún así muy pocos acuden por el temor y el estigma de la enfermedad y la falta de información, y por la misma pobreza que les limita la capacidad de desplazarse hasta la ciudad. En El Salvador, el 28% de las consultas renales de primera vez ocurren
en pacientes que ya están necesitando diálisis. Estos pacientes nunca habían consultado antes, no los habíamos detectado y son una cantidad bastante grande y nos ponen en bastante problema y es una carga para el sistema de salud. Así que necesitamos trabajar, como decía Vicente, en los programas de detección precoz, pero sobre todo en educación e información, porque el miedo de la población viene de la falta de información y eso no es un problema de la gente, es un problema nuestro que no hemos sabido llevar el mensaje. Les ponía de ejemplo una creatinina con la cual a mí antes me gustaba bufanarme de 44 miligramos por decilitro en un muchacho de 28 años, pero sin embargo en Costa Rica Marta Avellán me mostró esta otra que ven ustedes a la derecha y que es una locura. El 28% de nuestros pacientes los estamos encontrando por primera vez, llegan a consultar en estas circunstancias dolorosas. Otra cosa que quiero enfatizar es que la búsqueda comunitaria también incluye los estudios de campo. En la foto vemos al doctor Jarquina, algunos colegas, la doctora Madeleine Scammell de la Universidad de Boston, y durante los estudios de campo también vamos a tratar de averiguar más, a conocer más de la enfermedad, pero cada vez que vamos detectamos muchísima más gente que a lo mejor antes no había tenido la oportunidad de diagnosticarse. Así que, repasando muy rápidamente, atención en la consulta a estos jóvenes masculinos de zonas endémicas con antecedente familiar, con calambres, debilidad muscular, disuria séptica o que han presentado golpe de calor. Hay muchísima evidencia publicada que habla sobre la gran importancia del antecedente familiar en estos pacientes, así como sobre la disuria hay muchísima evidencia publicada. No nos vamos a detener porque ya lo mencionamos. Mucho más estudios que hablan de debilidad muscular, disuria, calambres, disuria, calambres, y esto se va repitiendo a lo largo de muchos estudios. Lesión renal aguda, igualmente, solo enfatizar que tenemos que tenerla en mente. Una serie de estudios que se han publicado donde está muy asociado, que a veces los pacientes debutan de esta manera. Y finalmente, ya en cuanto al ajuste fino en la consulta, descartar siempre las enfermedades clásicas. Aquí quizás nos hizo falta mencionar a la enfermedad de Fabry. Si el paciente no presenta hipohidrosis, angioqueratomas, pues obviamente no, difícilmente, puede ser Fabry todavía, pero difícilmente lo será. Esto es porque estamos hablando de varones jóvenes con antecedente familiar. Entonces, lógicamente, una de las enfermedades que debemos descartar es el Fabry. Siempre preguntar antecedentes familiares, preguntar antecedentes laborales, preguntar sobre disuria, especialmente al ejercitarse, trabajar bajo el sol, preguntar sobre el consumo de hierbas analgésicos, si ha vivido o trabajado en una zona endémica. Hay algunos casos descritos en la literatura de pacientes con nefropatía mesoamericana en Estados Unidos, pero son pacientes que han migrado de El Salvador, de Guatemala o de Nicaragua, y están los casos publicados. Pero sin embargo, los colegas al hacer la historia, la anamnesis, ven que son gente que ha vivido o proviene de las zonas endémicas definitivamente. Con relación al urianálisis o examen general de orina, algunos tips que quiero dejarles son, primero, ver la densidad. Una densidad alta sugiere deshidratación, la gravedad específica de la orina. Si acaso hay o no isostenuria, que puede sugerir una lesión tubular. Si hay acidosis, si hay acidez, perdón, en la orina, si tenemos un pH de 5, esto va a facilitar la formación de cristales de uratos, que todavía no estamos, insisto, muy seguros qué significado tienen dentro de la entidad, pero son muy comunes. Si hay o no leucocituria, descartar mediante un cultivo si existe o no infección, aunque también puede haber leucocituria en un proceso inflamatorio agudo, en una lesión renal aguda. Si hay cilindros hialinos que sugieren deshidratación o cristales de uratos que se asocian directamente a la nefropatía. Y sobre la ultrasonografía, que ya habíamos mencionado cuáles eran los criterios. Por último, quería compartirles un caso clínico de la vida real. Un paciente masculino de 26 años, con 3 hijos, cultiva maíz y frijoles, tiene familiares con enfermedad renal crónica sin una causa aparente, un padre y un hermano ya fallecido, otro hermano que ya tiene una creatinina muy elevada, pero no quiere ir a diálisis por temor a la técnica que le puedan ofrecer. Presenta disuria ocasional, calambres ocasionales y es referido por el Fondo de Emergencia de Salud. Típicamente estos pacientes andan la presión así, parecen señoritas de 15 años a pesar de que son muchachos
de 1,70 a 1,80 de estatura y andan 160 de presión con 58, 55 de pulso, no por hipercalemia, sino simplemente por el hecho de que son atletas de alto rendimiento. Por lo menos así me refiero yo a nuestros agricultores porque lo son, el trabajo se los exige. Creatinina normal, no hay anemia, perdón, hemoglobina normal, no hay anemia, creatinina de 1 miligramo apenas, lo que equivaldría más o menos a un filtrado glomerular de 99 mililitros minuto, que cualquier médico en la zona podría decirle usted está normal, pero tiene hiperuricemia, tiene el potasio límite o bajo, tiene hipertrigliceridemia. Además de eso, tiene la gravedad específica de la orina en 1010, pH de 5, cristales de uratos moderados. Este paciente es un paciente con nefropatía mesoamericana. Se le ofreció la consulta, el seguimiento, no pudo. 4 años después regresó y ya estaba con una enfermedad renal crónica francamente declarada y en categoría G3B de CADIGO. Ya el pronóstico cambia, pero todavía, como explicaba Vicente hace un momento, se le puede ofrecer manejo. Afortunadamente, las nefropatías túbulo-intersticiales, si no reciben una injuria constante, lesiones renales agudas, deshidratación, otro tipo de tóxicos, contacto con agroquímicos o yo no sé, cualquier tipo de analgésicos, las nefropatías intersticiales casi todas son de lenta evolución. Entonces, si logramos minimizar los factores de riesgo, este paciente no va a llegar a diálisis en 2 años más. A lo mejor le podemos dar muchísimos años más de vida y poder cuidar a sus hijos y verlos crecer antes de que llegue a la diálisis. Muchísimas gracias y nuevamente disculpas, ¿sí?, por el problema con la nube. Y adelante, Martita. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Voy a hacer solamente, quiero agregar 2 cosas muy puntuales. La primera es que ahora además tengo para pasarle la foto del nitrógeno ureico más alto que hemos tenido en Guanacaste, 315. Me volviste a ganar. Es increíble. Seguimos superándonos. Es increíble cómo esta gente llega caminando. Es increíble, es Entran increíble. caminando sí. a la consulta con esos valores. Hay que verlo para creerlo, sí, sin duda. Y lo otro que quisiera anotar es que recientemente nosotros tenemos en Costa Rica, aquí en Liberia, donde yo trabajo, un equipo interdisciplinario con el que tenemos la suerte de contar con un psicólogo. Y dentro de estos factores sociales, digamos, que asociamos eventualmente también a la etiología, de lo que hemos encontrado es que el 100% de las personas que se han acercado a ser valorados por el psicólogo al ingresar a diálisis, porque es una parte de la consulta prediálisis, en el 100% hemos detectado trabajo infantil. Entonces también es un dato interesante que últimamente me gusta siempre acotar, porque sin duda es una de las problemáticas grandes que tenemos en estas regiones, ¿verdad? Como comentaba Vicente, Marta, perdón, los determinantes sociales son una parte muy importante de esta enfermedad. Sí, sin duda. El doctor Guillermo Álvarez ya nos acompaña. Bienvenido, doctor. Desde hace ratito anda ya por ahí. ¿Tiene algo que decirnos, doctor? Saludarnos. Bueno, un saludo afectuoso para todos y nuestras felicitaciones a Vicente y a Ramón por la tremenda exposición. Ellos son grandes exponentes de la nefropatía mesoamericana. Yo diría que son el estandarte de la nefropatía mesoamericana a nivel latinoamericano. Y tú, Martita, con una experiencia sin igual ahí desarrollando en Guanacaste, Costa Rica. Yo quisiera que ustedes discutieran un poco acerca de los programas de salud renal en esas poblaciones, porque por un lado, basándonos en el último ejemplo que pone Ramón, que el paciente tiene su padre y 3 hermanos están afectados, entonces es algo que como que se va presentando dentro de la familia, dentro del entorno, dentro de la población. Y yo diría que básicamente todos los que están viviendo en una zona determinada donde se ha detectado la nefropatía mesoamericana está propenso a sufrir de la enfermedad. Y de ahí que los programas de salud renal tengan una importancia capital para poder trabajar y prevenir y tratar de salvar a aquellos pacientes que todavía no han sido afectados por esta terrible enfermedad. Así que les cedo abrimos los micrófonos para que ustedes nos comenten
sobre esa práctica. Doctor Sánchez, si gusta, inicia. Gracias. Sí, Guillermo, tienes toda la razón. Solo quiero decir que hemos estado respondiendo ya en el chat algunas de las preguntas por aras del tiempo para que ustedes puedan revisar ahí algunas preguntas que han hecho, como las lesiones histológicas, cambios en injuria renal aguda y otras cosas están ahí en el chat, y les agradecemos que lo puedan seguir escribiendo ahí para ganar tiempo. Efectivamente, Guillermo, esta es una condición que se debe abordar no solo desde el punto de vista clínico. Es una situación que debe abordarse desde el punto de vista político y social, porque entendemos que esta condición, hay un grupo de pobladores que están expuestos a ellos. No es únicamente un grupo. Digamos que, como bien lo decía Ramón, en el corte caña es el escenario para la tormenta perfecta, porque ahí se juntan todos los factores, ¿no? Pero que todas las poblaciones que están expuestas a esas condiciones, sobre todo ambientales, climáticas, en los contextos que hablamos, de contextos sociales de la enfermedad, son vulnerables a esto. Por lo tanto, las medidas deben ser de prevención de la enfermedad renal crónica de cada individuo, cada comunidad, con los planes de salud renal que ya normalmente conocemos, pero además acompañados de una fuerza política que permita legislar y reglamentar, sobre todo, porque puede haber legislación, ¿me entienden? Pero eso no necesariamente quiere decir que aterrice hacia la comunidad, sino hay un reglamento y quien lo ejecute, porque puede haber leyes y muy bonitas y muy lindas y los diputados ahí poniéndolas, pero que las lleven al campo, esa es otra cosa. Entonces nos toca a todos los sectores poderlo hacer. Me quedo ahí porque sé que Ramón también quiere hablar de esto. Desde hace unos años el gobierno en el país ha estado haciendo esfuerzos, pero sin embargo es bastante difícil, primero por las condiciones de vida de la gente, segundo yo siento que si no se realizan campañas de educación, si no entramos seriamente con salud renal en los medios de comunicación, la gente difícilmente se hace una creatinina. Y es difícil detectarlos a tiempo. Estamos con un estigma similar al que se vivió con el SIDA en los años 80. Ustedes se recuerdan, ¿no? La gente prefiere no saber porque cree que la enfermedad es mortal. Entonces, tenemos que trabajar mucho en educación. Se han ampliado los programas, el Ministerio de Salud ha llevado un nefrólogo a las zonas, se están haciendo muchas cosas, pero hay pocos recursos y demasiados pacientes todavía. De las experiencias comunitarias, como las que yo le mencionaba con el Fondo Social de Emergencia para la Salud, se puede aprender bastante y sí hay cosas que se pueden hacer. Yo, por supuesto, coincido con los doctores. Educación, educación, educación. Prevención, prevención, prevención. Seguimos siendo países y regiones pobres, seguimos teniendo pocos recursos para tratar. Quisiéramos darles a todos el 100% en calidad de atención, sin embargo, son pocos los recursos. De la experiencia, al menos aquí en Guanacaste, para mí fue muy, muy impresionante, o ha sido impresionante el conocimiento que tiene la población de que hay enfermedad renal. ¿Por qué? No saben qué hacer con ello, no saben por qué mi papá, mi tío, mi cuñado, mi vecino está enfermo, no tienen claro, pero hay una base muy clara y es: aquí nos enfermamos de insuficiencia. Al menos aquí en Guanacaste es insuficiencia, ya uno asume que es renal, en vista de que por supuesto es de las enfermedades más prevalentes. Dejarnos oír al gobierno, ir a tocar puertas, ir al Ministerio de Salud, ir al Ministerio de Educación, han sido parte de las estrategias que al menos aquí localmente nos han dado buenos resultados, ir a comités de deportes, educación, educación, educación. Sin duda, es por ahí que creemos nosotros llevaríamos a un buen fin esta batalla. ¿La hidratación ha dado algún resultado? ¿Ha cambiado el panorama a nivel poblacional o no? Fíjate que la hidratación es muy importante, ¿no? Definitivamente. El tema, y no mencionamos cuando discutíamos esto con Martita y con Ramón, cómo íbamos a abordar el tema, no mencionamos los estudios que hay, que ya son varios, en donde las poblaciones se les da periodos de descanso, ¿verdad?
sombra e hidratación, en donde sí se ha demostrado que la injuria renal aguda puede disminuir, pero recordemos que cuando hay deshidratación el daño renal ya está hecho. Entonces la idea no es únicamente llegar con cantimploras a los campos o a las comunidades a hidratar, sino que la idea es desde antes de eso que la población esté prevenida, y es por eso que la deshidratación sí que juega un papel en la injuria renal aguda. Pero la injuria renal aguda es probablemente uno de los múltiples factores que precipitan este proceso y que realmente se asientan dentro de todo un contexto. Entonces, evidentemente sí, en el estudio que yo les mencioné de ratitas que usaron alopurinol, lo dije claramente, ellas estaban bebiendo agua y tenían suficiente agua, y la pérdida de peso entre todas las ratitas no fue considerablemente significativa, de manera que todas estaban hidratadas, y aún así se presentó el daño por este estrés térmico. De manera que sí juega un papel importante la rehidratación, pero repito, puede ser que estemos ya muy tarde porque el daño, sobre todo repetitivo, ya se ha dado. Todavía hay un factor un poco misterioso, y es, a ver, si tenemos una cuadrilla de 30 trabajadores, 30 entran a trabajar. A lo mejor de los 30 tienen la misma exposición a estrés térmico, a plaguicidas, pero de los 30, 3 se enferman y 27 no. O sea, tiene que haber algo más. Y con Vicente planteamos esto en el último artículo, y era que hay un tercer factor. Hay algo extra que pudiera ser genético, hereditario, o una exposición en la muy temprana infancia posiblemente. Todavía no estamos seguros. Aquí están preguntando, Ramón, Guillermo, ¿por qué insistimos tanto en el término nefropatía mesoamericana y no la llamamos nosotros? Y parece como que intencionalmente no la estamos llamando enfermedad renal crónica de causa no tradicional. ¿Tenés algún comentario? Porque enfermedad renal crónica de causa no tradicional hay muchísimas, ¿no? Tenemos la nefropatía de Sri Lanka, la de la India, que pudieran ser el mismo cuadro o pudieran no serlo. Todavía no lo sabemos con certeza. El día que sepamos que todo es una sola cosa, pues ese día ya lo llamaremos diferente. ¿Por qué la nefropatía de los Balcanes se llamaba nefropatía de los Balcanes? Pues es un término geográfico orientativo que utilizamos de momento. Y en el momento en que se documente o se demuestre que esto es la misma entidad, pues habrá que ponerle otro nombre también, ¿verdad? Me preocupa un poco más el destino de los pacientes que el nombre de la que le queramos llamar. Sabemos que este webinar está enfocado en el diagnóstico y tratamiento de la nefropatía mesoamericana, pero como estamos viviendo en tiempo de pandemia, nos surge una curiosidad, y yo creo que ahí Martita tendría una participación importante. ¿Cómo está el COVID en estas poblaciones, en el Bajo Lempa, en El Salvador, en Guanacaste, allá en Costa Rica? Y si tenemos alguna noticia de las comunidades de Guatemala, si ustedes tienen alguna información sobre eso. Aquí nos está yendo muy mal, nos está yendo malísimo. Realmente el impacto que estamos teniendo en la población de pacientes con insuficiencia renal es alta, como en el resto de las poblaciones, y el desenlace en su mayoría malo. De los pacientes que han ingresado con diálisis y han tenido COVID severo, se nos ha fallecido aproximadamente entre el 70 y 80% de los pacientes. Y la otra... lo otro que hemos encontrado muchísimo es que estos pacientes que teníamos en la consulta externa con nefropatía mesoamericana, ligeramente bien compensados, a lo mejor en estadios 3 o 4 con poca progresión, después de tener COVID han deteriorado rapidísimo y hemos tenido un alto ingreso de pacientes a unidades de diálisis post-COVID, con hospitales como en el resto del país, de la región, disculpen, colapsados, ¿verdad? Entonces, definitivamente el COVID ha sido un exacerbante para el ingreso a diálisis en nuestras poblaciones importantísimo. Si nosotros la experiencia la publicamos en Clinical Reports en relación a la población en hemodiálisis,
de que está y efectivamente en la costa, bueno, vimos todas las unidades, 3.300 pacientes que tenemos en hemodiálisis con una incidencia de COVID del 10%, con una mortalidad del 26%. O sea, básicamente lo registraron en la literatura, el paciente enfermo renal crónico, en nuestro caso en hemodiálisis, altamente vulnerable a este tipo de problemas. Hay algunas preguntas aquí insistentes, y perdón que me meta, pero son insistentes sobre esos factores tóxicos. Yo sé que no es un webinario de causa y de epidemiología, pero están preguntando sobre el papel de los agroquímicos, el papel de los tóxicos, y sí hay muchos comentarios ahí muy buenos, sobre todo léanlos por favor. Ahí está gente muy experta en el tema, como Marvin González, quien está escribiendo bastante en el chat. Por favor, lean los comentarios, porque esto también es enriquecedor, leer comentarios, escuchar también la discusión. ¿Algún comentario, Ramón, en relación a, antes de que yo también lo haga, por supuesto, de los tóxicos químicos, agroquímicos? Sí, de hecho, la gran cantidad de agricultores que veíamos desde la primera descripción de la enfermedad hace 20 años, notamos que la mayoría eran agricultores. Entonces, pues la primera sospecha fue la exposición a sustancias agroquímicas. Sin embargo, hasta fecha de hoy, todos los intentos que hemos hecho por encontrar una causa por ese lado han sido infructuosos. Con el doctor Harkin hemos hecho medición de niveles de acetilcolinesterasa plasmática. En este momento, con la Universidad de Boston, estamos midiendo niveles de glifosato. Se han hecho muchas mediciones y tratando de identificar, pero no hemos logrado identificar nada de momento o asociar nada. O a veces, con cuestionarios, sí se ha tenido algunas pequeños aumentos en los odds ratio, a veces para el metilparatión, a veces para el paraquat, pero nada consistente desde el sur de México hasta Costa Rica, ¿me entendés? Y eso nos tiene un poco confundidos. Si esto fuera un producto al que la gente está expuesta, pues yo creo que rápidamente empezaría a saltar la alarma que en todos los países es el mismo producto y todos los pacientes lo refieren, como fue el caso de la ingesta de hierbas chinas para adelgazar que sucedió en Bélgica, ¿se recuerdan? Y que fue lo que nos permitió descubrir por fin a la comunidad nefrológica la causa de la nefropatía de los Balcanes. Todos daban la historia de que habían tomado las famosas hierbas chinas para adelgazar. Y entonces así se llegó a ese estudio. Esa señal no la hemos tenido todavía con nefropatía mesoamericana. Es muy probable que el error nuestro ha sido que estamos viendo en la actualidad, y quizá tenemos que irnos mucho tiempo atrás hacia la infancia. A lo mejor exposiciones en la tierna infancia son las que ya les han producido la lesión tubular y llegan a trabajar ya, como decimos acá en buen salvadoreño, con los pies hinchados. Es decir, cuando llegan a trabajar ya hay un daño tubular que los predispone a desarrollar la enfermedad renal crónica, porque tienen dificultades para enfrentar ese grado de concentración urinaria de deshidratación y de estrés térmico. Sí, es uno de las hipótesis, ¿verdad? Creer que hay algún tipo de toxina, y no solo los agroquímicos, sino también algún otro tipo de contaminante en el agua para beber, en el aire para respirar, ¿verdad? O incluso que pudiera absorberse por otros mecanismos, y se están estudiando. Hay algunas evidencias que orientan a que algunas toxinas como el sílice, por ejemplo, podría estar involucrado. Recordemos que puede tener un efecto nefrotóxico. Sin embargo, no hay nada concluyente. De hecho, hay un grupo muy fuerte europeo que preconiza justamente que el daño es predominantemente tóxico. Ellos han encontrado en algunos pacientes con biopsias renales de nefropatía de causa no tradicional, ahí sí, no solo mesoamericana, sino de causa no tradicional. Ellos han encontrado unas inclusiones lisosomales en el túbulo contornado proximal, lo que sugiere un daño tóxico, ¿verdad? Y esas inclusiones podrían apuntar a un daño, dicen ellos, que recuerda al daño producido por el inhibidor de calcineurina, la ciclosporina o tacrolimus en los pacientes con trasplante renal. Sin embargo, todo eso no hay concluyente. El grupo que preconiza el golpe de calor como causa fundamental, pues no está tan de acuerdo, y se está gestionando ahí. Lo que nosotros sí pensamos es que esto es multicausal, que no podemos atribuirle a un solo factor, y como esto es multicausal, tenemos que abordar esas diferentes causas para plantear los diferentes tratamientos. Pero quizá el mensaje fundamental, amigos, es que debe abordarse como cualquier enfermedad renal crónica.
no tenemos por qué abordarla de una manera distinta. Tenemos que evaluar a cada paciente, individualizarlo y ver qué medidas podemos tomar desde el punto de vista de salud pública, epidemiológicas, así como desde el punto de vista clínicas para retardar la progresión. Preguntan por ahí si se han trasplantado pacientes con esta nefropatía, Martita, Ramón. Pues sí, se han trasplantado y realmente los resultados buenos, y repito, como los de cualquier otra enfermedad renal crónica, pero si ustedes quieren comentar algo al respecto, y también decirle a la persona que pregunta que sí, la CPK se eleva, porque recordemos que es un daño muscular severo, sobre todo en aquellas personas que están deshidratadas y con una alta carga laboral. Yo quiero aprovechar también los próximos 10 minutos que nos quedan para hacer dos preguntas. Número uno, es una pregunta que la envía la doctora Mara Madeiro, una pediatra reconocida a nivel en México y a nivel de toda Latinoamérica, y le damos las gracias por la sintonía. Y ella le pregunta a los panelistas en qué momento hacer la biopsia de estos pacientes. A ver, lo primero es que exista una indicación para biopsia, porque a veces es un poco difícil. Tenemos una creatinina estable, no hay proteinuria, no hay hematuria. Entonces, someter al paciente al riesgo de una biopsia es una decisión ética que hay que ponderar muy bien antes de tomar una decisión. Lo ideal sería hacer las biopsias lo más pronto posible. Uno siempre trata de buscarle una indicación. Luego viene el segundo punto, y es la dificultad de poder realizar biopsias, al menos en el ámbito nuestro, en la situación de bajos ingresos. Vicente. Sí, bueno, como nefrólogos somos amantes de las biopsias, obvio, ¿no? Y realmente sí consideramos que cuando el caso reúne las características clínicas de nefropatía mesoamericana, que ya Ramón las mencionó claramente, sí es prudente hacer una biopsia para caracterizar realmente que esto es nefropatía mesoamericana. Resulta que nosotros en las áreas, y me imagino que Ramón, Martita, no me dejarán mentir o me dirán, pues de repente no es así, pero la experiencia nuestra es que en la costa sur del país, donde es un área endémica de nefropatía mesoamericana, también hay de todo. O sea, también hay pacientes con nefropatía diabética, y los hay muchos, y también hay pacientes con nefropatía por otras causas. De manera que una biopsia renal nos sirve para estar seguros y confirmar el diagnóstico. Esta semana hablábamos con Marvin González y en relación al buscar algún otro elemento, ¿verdad?, para la biopsia, porque uno puede decir, bueno, si yo ya sé lo que voy a encontrar y voy a exponer a un paciente a un riesgo de un procedimiento que es agresivo, una biopsia renal, pues ¿para qué le voy a hacer la biopsia? La otra indicación sería, bueno, voy a buscarle algún otro elemento, como hablábamos anteriormente, alguna toxina, sílice, y mediante un estudio de investigación serio, sería la otra indicación para hacer una biopsia. Pero nosotros sí consideramos que si el paciente tiene, como decimos aquí en Guatemala, riñones biopsiables, ¿no?, que tenga su tamaño y que la ecogenicidad esté conservada y demás, pues hagamos la biopsia fundamentalmente para caracterizar eso. Y es lo que le digo a la doctora de Argentina. No es primera vez que escuchamos tu comentario de que en el norte de Argentina, en regiones calurosas, donde se cultiva algodón, hay casos característicos. Sí, es verdad. La idea es tratar de hacer un registro. Y como yo ponía en mi conferencia, el registro de Mesoamericana no tiene que ser un registro aparte con otra plataforma aparte, sino que hay que llevar los datos e incorporarlos al registro nacional de enfermedad renal crónica que cada país tenga. Entonces la idea es que hay que hacer un registro, hacer biopsias para caracterizar que realmente son por ese tipo de lesión, y entonces ya poder decir que tenemos nefropatía mesoamericana en Argentina. Precisamente una de las preguntas que tengo se refiere a eso. Estamos transmitiendo para toda Latinoamérica, y en una de las andanzas de esos que teníamos antes de que llegara la pandemia, hice un viaje a Paraguay, y ellos me preguntaban allí, ¿es posible que haya nefropatía mesoamericana aquí en Paraguay? ¿Ves? Y así como surge la duda en Paraguay, en Argentina, sé que hay otros países como Perú o Ecuador que también se hacen la pregunta, ¿podría existir la nefropatía mesoamericana en estos países?
Entonces, ¿qué recomendaciones le hacen ustedes a estos países con relación a cómo pudieran investigar o determinar que existe la presencia de nefropatía mesoamericana en uno de ellos? Primero, si se llega a determinar esto en otros países, que aparentemente en Ecuador también ya hemos visto señales muy interesantes, ya no habría que llamarla nefropatía mesoamericana, ahí sí habría que buscarle otro nombre, ¿no? De acuerdo. Eso es lo primero. Segundo, yo pienso que lo primero que hay que hacer es lo que hicimos en Panamá. Hicimos una predicción en base a los mapas térmicos y dijimos, busquen aquí. Y los colegas panameños buscaron, hicieron un registro de pacientes en diálisis, un registro de mortalidad, y se presentaron los resultados en el Congreso SLAN hace 2 años, y increíblemente, pues la predicción fue acertada. Las zonas más calientes de Chitré y de esta parte, pues presentan tasas altas de jóvenes varones sin causa conocida que están llegando a diálisis y falleciendo. Creo que eso sería un buen consejo, buscar las zonas calientes y, por supuesto, ceñirse al perfil y lograr obtener biopsias tempranas, en estadios tempranos. Sí, estoy de acuerdo. Es decir, ya tenemos la definición de caso clínico. Ahí sí estamos bastante de acuerdo. Ya tenemos la definición del ambiente epidemiológico en donde se presenta. Por lo tanto, la idea es buscarla. Aquí nos está reportando que presentaron un caso y vimos el póster en Córdoba, Argentina, que reunía las características. Entonces, la idea es, bueno, sigamos buscando efectivamente en donde está la epidemiología, en donde están los pacientes. Un error que cometemos en este caso particular, y por eso yo insistí tanto en la referencia temprana, es que normalmente cuando a los nefrólogos nos llegan los pacientes, cuando llegan, porque son sobrevivientes, básicamente es para poner un catéter y hacer diálisis. Cuando llegan, los pacientes están en las comunidades, están en el campo, hay que salir a buscarlos, no hay que esperar que ellos vengan a nosotros porque probablemente muchos no vendrán, quedarán muertos en el camino, y los que vendrán en una etapa 5 básicamente para terapia de reemplazo. Por lo tanto, la idea es, como decíamos nosotros en nuestras recomendaciones, entrenar al personal de salud, al recurso, al médico de atención primaria, no solo entrenarlo en el concepto cabezón del problema, sino entrenarlo en qué hacer con esos pacientes, en qué momento referir al nefrólogo. Por ejemplo, la teleconsulta, la telemedicina podría ser una herramienta muy importante a distancia para que nuestros colegas en las comunidades puedan ser apoyados con consultorías por parte de un especialista. Bueno, sin duda la discusión muy rica, enorme. Tenemos montones de comentarios en el chat felicitando a los panelistas. La gran mayoría de las preguntas que tenemos por acá, como bien lo dijo el doctor Sánchez, muchas de esas están en torno a los mismos temas y han sido respondidas en el área de preguntas y respuestas. Sin duda se coincide en políticas, ¿verdad? En trabajo, en educación. Yo creo que por ahí el mensaje está más que claro. Si tienen alguna otra cosa que agregar los panelistas al público, pues creo que sería el momento de hacerlo para ir concluyendo con esta etapa. Doctor García, doctor Sánchez, ¿ningún otro comentario? Sí, por último, con relación a lo de incluir esta enfermedad en los registros, es bien importante dejar claro que enfermedad renal crónica de causa desconocida no equivale a nefropatía mesoamericana. Hasta en los mejores registros del mundo, en los países más desarrollados, con la mayor cantidad de fondos disponibles, siempre hay un 5 o 10% de pacientes en diálisis que no se sabe su causa, lo cual no significa que no tengan causa o que sea nefropatía mesoamericana. Son cosas muy diferentes. Por ejemplo, hay enfermedades que borran huella, ¿no? Por ejemplo, una glomerulopatía, a veces nos damos cuenta hasta después del trasplante cuando recidiva, ¿sí? De cuál fue la causa que le había arruinado los riñones al paciente. No toda enfermedad renal crónica de causa desconocida es nefropatía mesoamericana. Yo quería agradecer primero la tremenda audiencia de todo el continente americano, latinoamericano. Un abrazo, un saludo muy especial. En segundo lugar,
yo le digo mucho a mis residentes, la influencia que el médico tiene no se la tenemos que prestar a nadie. A veces nosotros prestamos esa influencia y le pedimos a la enfermera que tome la presión y pedimos y esas cosas. No las debemos hacer. Nosotros tenemos que hacerlo. Y esto aplica acá. La influencia que tenemos nosotros para levantar la voz y la bandera por los pacientes, porque el proverbio dice así, dice que tenemos que alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer. ¿Y quiénes son? Son los enfermos. La influencia que el médico tiene, la capacidad de convocatoria, la capacidad de influir hacia arriba en las autoridades, en los prestadores, en los tomadores de decisión, organizarse multisectorialmente en donde el académico, en este caso el médico, debe traer la data y decir, señores, algo está pasando en este país, algo tenemos que hacer y la solución no es nada más una pastilla, sino la solución es toda una política en donde ustedes son más expertos que yo. Esa influencia no la tenemos que soltar a nadie, tenemos que tenerla, levantar la voz, levantar la bandera por los enfermos, hablar por ellos, porque esta enfermedad, y hablo de enfermedad renal crónica en general, es una enfermedad que es destructiva, pero que si la detectamos tempranamente, podemos hacer algo verdaderamente relevante por los pacientes. Yo les agradezco el tiempo y Martita, a ti y nuestro presidente electo SLAN, nuestro querido Guillermo Álvarez también, por haberse unido a esta interesante sesión. Ya no nos sigan Álvarez. botando los récords, Marta. Bueno, vamos a intentarlo, no lo prometo. Ay, no, qué terrible. Doctor Álvarez, tu mensaje de despedida. Le cedo, Presidente. te cedo el privilegio a ti primero, Marta. Tú sabes que las damas primero. Bueno, agradecerles a todos acompañarnos esta noche. Sin duda, el doctor García, el doctor Sánchez, siempre es un gusto oírlos, compartir al lado de ustedes ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Estamos para servirles aquí en Guanacaste. Lo que necesiten de nuestra parte, cuenten con ello. Y bueno, intentaré no batir récords, pero como le digo, no lo prometo. Ahí se los estaré pasando. Bueno, esta noche ustedes han conocido a 3 exponentes de la nefropatía mesoamericana y que personas que trabajan en las comunidades donde los enfermos se producen. Son personas con una vasta experiencia y que tienen un conocimiento cabal sobre la enfermedad de nefropatía mesoamericana. Entonces, agradecerle a ellos por la participación y por haber dado lo mejor de ellos para todos nosotros y para que el continente latinoamericano conozca un poco más sobre esta enfermedad que lamentablemente es muy calamitosa y que produce de los índices más altos de mortalidad en nuestro continente. En nombre de nuestro presidente actual, el doctor Alejandro Ferreiro, darle las gracias a todos ustedes que nos han sintonizado e invitarlos para el 22 de julio al próximo webinar de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología que versará sobre nefrogeriatría. Así que los esperamos a todos y muchas gracias por la sintonía. Buenas noches. Muchas gracias, doctores. Cerramos micrófonos y cámaras y nos despedimos. Gracias, amigos. Hasta luego. Pura vida, un gusto verlos. Chao, gracias. Estamos. Hasta luego, un abrazo.